Amados hermanos y amigos, les saludamos en el amor de Jesucristo cuando una vez más estamos en sus hogares a través de este programa Doctrinas Bíblicas. En las últimas ocasiones hemos estado estudiando el tema de la depravación total y hemos ya expuesto a nuestros oyentes en qué consiste esta doctrina, sus variados aspectos y sobre todo las bases en las cuales se fundamenta, las bases escriturales. Ahora, para concluir este tema de la depravación total, deseo solamente añadir que esta doctrina ha sido siempre sostenida y defendida por la Iglesia reformada a lo largo de los siglos. Comenzó siendo enseñada por el apóstol Pablo, luego sistematizada por Agustín. Más tarde, durante el tiempo de la Reforma, vino a ser retomada por cada uno de los principales reformadores de aquella época. También fue puesta en una manera muy sistemática y ordenada por Juan Calvino, y así en los siglos posteriores ha venido siendo reconfirmada por diferentes sínodos y declaraciones de fe de las iglesias reformadas más destacadas. Por esa razón es de que yo deseo en este último programa sobre este tema de la depravación total dar un repaso a aquellas más importantes declaraciones de fe donde se nos presenta esta enseñanza de la depravación total para que así podamos extraer de estas importantes confesiones de fe aquellas enseñanzas que hemos ya dicho, pero que al ser repetidas pueden venir a ser de mayor claridad para nosotros. Comenzamos entonces este recorrido citando la Confesión de Fe de los Países Bajos, la cual en el artículo 14 dice de la siguiente manera. Yo voy leyendo cada uno de estos artículos y a la vez me iré deteniendo para irlos comentando. El artículo 14 de la citada Fe de los Países Bajos dice: creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, pudiendo con su voluntad convenir en todo con la voluntad de Dios. Este punto es el que señalábamos al comienzo de nuestro estudio, diciendo que cuando la Biblia afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a una semejanza y a una imagen moral, no a una imagen física, pues esta confesión de fe nos dice que esa imagen y esa semejanza consistía en que el hombre era bueno, justo y santo, y que su voluntad podía convenir en todo con la voluntad de Dios. Continúa el artículo 14 diciendo: pero cuando anduvo en honor, no lo entendió él así, ni reconoció su excelencia, sino que por su propia voluntad se sometió a sí mismo al pecado, y por ende a la muerte y a la maldición, prestando oídos a las palabras del diablo. Con esto se resume lo que fue la caída del hombre, pues estando en esa posición de honor y excelencia, de la que hemos hablado ya, el hombre no quiso reconocer ese honor que Dios le había dado, y todos conocemos ya la historia de cómo, por su propia iniciativa, el hombre escogió el camino de muerte, porque dio oídos a las palabras de Satanás. Continuamos ahora leyendo el artículo 14 que dice: transgredió el mandamiento de vida que había recibido, y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza, por lo cual se hizo culpable de la muerte física y espiritual. Aquí tenemos ya las primeras consecuencias que este artículo nos declara sobre lo que el hombre cosechó cuando se rebeló contra Dios, pues habiendo transgredido esa palabra que Dios había dado a Adán, el hombre se hizo culpable de muerte física y espiritual. Y el mismo artículo nos aclara que la muerte física, la muerte espiritual consiste en que el pecado separa al hombre de Dios, quien es su verdadera vida. Continuamos ahora con el artículo 14 de la Confesión de Fe de los Países Bajos, donde se nos continúa enumerando las consecuencias que trajo esta caída. Dice: habiéndose hecho impío, perverso y corrompido en todos sus caminos,
ha perdido todos sus excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños restos, los cuales son suficientes para privar al hombre de toda excusa, ya que toda la luz que hay en nosotros se ha trocado en tinieblas, como nos enseña la Escritura diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí San Juan llama a las tinieblas a los hombres. Hasta aquí es la lectura del artículo 14 y ahora viene nuestro comentario. Dice que cuando el hombre hubo pecado, se volvió impío, perverso y corrompido en todos sus caminos, de tal manera que todas aquellas cosas buenas que el hombre había recibido como imagen de Dios, las perdió por causa de su rebelión, y todo lo que había de bueno en los hombres se volvió en tinieblas. Y cita aquí el pasaje del Evangelio de Juan, donde, como la misma confesión dice, a los hombres se les llama tinieblas, pues en él no ha quedado ninguna de esas cosas buenas que Dios dio, sino solamente pequeños restos que lo único que le hacen es volverle más culpable ante los ojos de Dios. Continuamos ahora con la lectura del artículo 14, que dice, por lo cual rechazamos todo lo que contra esto se enseña sobre el libre albedrío del hombre, toda vez que el hombre no es más que un esclavo del pecado y no puede aceptar ninguna cosa si no le es dado del cielo. Aquí tenemos que la confesión de fe rechaza esa idea popular de libre albedrío del hombre, la cual establece que el hombre puede elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero siendo que la misma Escritura declara que el hombre se ha vuelto tinieblas, ¿cómo podría hacer lo bueno? Y por eso esta confesión de fe rechaza la enseñanza del libre albedrío del hombre, por cuanto la Escritura también no la aprueba. Y citando más pruebas acerca de esto, la confesión de fe de los Países Bajos en su artículo 14 continúa diciendo, porque ¿quién hay que se gloríe de poder para hacer algo bueno como de sí mismo, dado que Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? ¿Quién sacará a relucir su voluntad, puesto que ésta comprende que la mente carnal es enemistad contra Dios? ¿Quién hablará de su ciencia, siendo así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Para abreviar, ¿quién sugerirá idea alguna si comprende que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios? Y por eso lo que dice el apóstol con razón debe tenerse por cierto y seguro. Esto es, que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque no hay entendimiento ni voluntad conformes al entendimiento y la voluntad de Dios, si Cristo no los ha obrado en el hombre, lo cual nos lo enseña Él, diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con esto concluye el capítulo 14 de la citada confesión, y como vemos no es nada más que una serie de citas bíblicas donde se nos demuestra que el hombre en sí mismo es incapaz de poder hacer lo bueno y por lo tanto no puede elegir entre el bien y el mal, ya de que en Adán el hombre está ya eternamente inclinado para hacer lo malo. La Confesión de Fe de los Países Bajos continúa con este tema en su artículo 15, el cual dice, creemos que por la desobediencia de Adán, el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es una depravación de toda la naturaleza y un defecto hereditario con que aún los niños pequeños son contaminados en el seno de sus madres y que producen en el hombre toda clase de pecados, estando en él como una raíz de estos últimos, y por eso el pecado original es tan repugnante y abominado para Dios que es suficiente para condenar a la generación humana. Esta es otra de las enseñanzas de la doctrina de la depravación total que se fundamenta en las Escrituras, y es de que esas consecuencias que Adán cosechó por causa de su pecado fueron heredadas a todo el género humano, pues dice de que esto es un defecto hereditario según lo enseña la Escritura, que en Adán todos fuimos condenados. Y luego el artículo 15 de esta misma confesión continúa diciendo, y este pecado original no es del todo anulado ni enteramente extirpado,
ni aun por el bautismo, ya que de ahí surge siempre el pecado como corriente subterránea, al igual que de una fuente impura. Esto quiere decir de que aún los creyentes continúan teniendo este pecado original sobre sus vidas y no hay nada que pueda librarles de él, ni siquiera el bautismo, que era una idea muy prevaleciente en la época cuando se redactó esta confesión de fe. Pero también continúa el artículo 15 diciendo, si bien a los hijos de Dios no les es imputado para condenación, sino que les es perdonado por su gracia y su misericordia, no para dormirse tranquilamente en el pecado, sino para que la sensación de esta corrupción les haga a los creyentes gemir frecuentemente, deseando ser librados de este cuerpo de muerte. Y con esto rechazamos el error de los pelagianos que dicen que este pecado no es sino de imitación. Y ahí concluye el artículo 15 de la Confesión de Fe de los Países Bajos. Y lo que enseña esta última parte que hemos leído es de que este pecado original, como ya dijimos, no es anulado en la vida del creyente, pero el creyente ya no será condenado por ese pecado original, puesto que ha sido ya purgado por la sangre de Cristo. Y habiéndose obtenido ahí el perdón, ahora el creyente no será condenado por ese pecado original, pero esto, dice la confesión, no es motivo para que el creyente se vaya a dormir en su pecado, sino que al contrario es motivo para que él gima y anhele la liberación de su cuerpo de corrupción. Ahora vamos a citar otra de las grandes declaraciones de fe, como son las que se llama los cánones de Dort, y que también se les llama las reglas de doctrina de Dordrecht. En el capítulo 3, inciso 1, dice de la siguiente manera: desde el principio, el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero y bienaventurado de su Creador y de otras cosas espirituales, en su voluntad y en su corazón con la justicia, en todas sus afecciones con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo. Esta doctrina de Dordrecht, como vemos, comienza también hablando sobre la excelencia que el hombre tenía cuando fue puesto en el huerto del Edén, y en resumidas cuentas dice de que el hombre era totalmente santo. Ahora continuamos la lectura de este primer inciso que dice, pero apartándose de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre, el hombre se privó a sí mismo de estos excelentes dones y a cambio se ha traído en lugar de aquellos dones ceguera, oscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía y dureza en su voluntad y en su corazón, así como también impureza en todos sus afectos. Es algo que ya dijimos y que lo vuelve a repetir los cánones de Dort, de que el hombre, por causa del pecado, siendo seducido por Satanás y su libre voluntad, el hombre perdió todos los excelentes dones que Dios le había entregado y a cambio de eso heredó lo que hemos llamado la depravación total. El inciso 2 de este capítulo 3 de los cánones de Dort dice, tal como fue el hombre después de la caída, tales hijos también procreó, es decir, corruptos, estando él corrompido, de tal manera que la corrupción, según el justo juicio de Dios, pasó de Adán sobre todos sus descendientes, exceptuando únicamente a Cristo, no por imitación como antiguamente defendieron los pelagianos, sino por procreación de la naturaleza corrompida. Este es el otro punto, que habiéndose el hombre degradado por su desobediencia a Dios, esta corrupción no solamente quedó en Adán, sino que se heredó y se transmitió a todo el género humano, según las enseñanzas del apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta a los romanos. Dice la confesión de fe de Dordrecht que el único que fue exceptuado de esta herencia pecaminosa fue el Señor Jesucristo, por no haber sido engendrado por hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y este pecado, dice además, no se aprende por imitación, según enseñan algunos, sino por procreación de la naturaleza corrompida. El inciso 3 de esta misma confesión continúa diciendo, por consiguiente,
todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mar, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni disponerse a sí mismos al mejoramiento de la misma sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Esto viene a ser ya la consecuencia final de la depravación del hombre, y es que por sí mismo el hombre no puede salvarse, no puede cambiar su manera de ser, pues nace ya como un hijo de ira, incapaz de entender, de hacer, ni de anhelar ninguna cosa buena. Y no se puede cambiar esta situación del hombre sino solamente por la gracia del Espíritu Santo. El inciso cuarto de esta misma confesión de los cánones de Dort dice: bien es verdad que después de la caída quedó aún en el hombre alguna luz de la naturaleza, mediante la cual conserva algún conocimiento de Dios, de las cosas naturales, de la distinción entre lo que es lícito e ilícito, y también muestra alguna práctica hacia la virtud y la disciplina externa. Es decir, que a pesar de que el hombre ha caído en tan lamentable estado, sin embargo, él todavía puede continuar manteniendo el testimonio de Dios a través de las evidencias que muestra la obra de la creación, que nos declaran el poder y la deidad de Dios. Pero, continúa el inciso cuarto, está por ver que el hombre por esta luz de la naturaleza podría llegar al conocimiento salvífico de Dios y convertirse a él, cuando ni aun en asuntos naturales y cívicos tampoco usa rectamente de esta luz. Antes bien, sea como fuere, la empaña totalmente de diversas maneras y la subyuga en injusticia, y puesto que él hace esto, se priva de toda disculpa ante Dios. Es decir, que esas pocas luces que todavía quedan en la naturaleza humana no pueden llevar al hombre hasta el estado de la conversión, sino que todo lo contrario, cuando el hombre recibe estas luces, lo único que hace es aprovecharlas para corromperse en una mayor incredulidad y alejarse así más de los caminos del Señor. Hasta aquí llega nuestro comentario de los cánones de Dort, y todavía tenemos otras confesiones de fe importantes que deseamos examinar. Ahora continuamos con el examen de lo que se llama el Catecismo de Heidelberg. Esta es otra confesión de fe, pero que ha sido redactada a manera de preguntas y respuestas. Vamos entonces a ver lo que dice este Catecismo de Heidelberg con respecto a esta doctrina de la depravación total. La pregunta 6 dice: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y la respuesta dice: no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Como vemos, el Catecismo de Heidelberg vuelve a repetir la misma enseñanza original que hemos dado, y es de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el Catecismo explica que esa imagen y semejanza consistía en una verdadera justicia y santidad, y así el hombre estaba capacitado y habilitado para poder vivir eternamente con Dios, para alabarle y glorificarle. El Catecismo de Heidelberg continúa en la pregunta 7, que dice: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Y la respuesta es: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. De una manera breve, esta confesión de Heidelberg nos describe que esta corrupción de la naturaleza humana proviene de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y además se nos dice que esta naturaleza corrompida es hereditaria, pues dice que todos somos concebidos y nacidos en pecado,
según las bases bíblicas que hemos ya aportado en su oportunidad. El catecismo continúa con la pregunta 8, la cual interroga: ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Y la respuesta dice: ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y con esto el Catecismo de Heidelberg nos deja ver de que solamente por la regeneración del Espíritu Santo el hombre puede hacer lo bueno. De lo contrario, estará totalmente incapacitado para hacer el bien e inclinado a hacer toda clase de mal. El Catecismo continúa en la pregunta 9, que dice: ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Y la respuesta dice: no, pues Dios creó al hombre en condiciones de poderla cumplir, pero el hombre, por instigación del diablo y su propia rebeldía, se privó a sí y a toda su descendencia de estos dones divinos. Como vemos, el catecismo ahora trata una objeción que podría presentarse a esta doctrina, y es de que Dios resultaría injusto al pedirle al hombre el cumplimiento de sus mandamientos, sabiendo Dios mismo que el hombre está incapacitado para cumplirlos. Pero la confesión rebate esta objeción diciéndonos que la Escritura enseña que Dios creó al hombre con una capacidad de hacer su voluntad, pero fue el hombre quien rechazó por su propia rebelión e instigación de Satanás estas virtudes que Dios le había dado. Por lo tanto, si el hombre está incapacitado, lo está por su libre elección. Con eso hemos terminado ya el comentario del Catecismo de Heidelberg, y ahora, para finalizar, queremos citar una confesión de fe, que es la Confesión de Westminster. En el capítulo 6, que habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo, dice en su literal A de la siguiente manera: nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Quiso Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado, habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria. Y en el literal B continúa diciendo: por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios, y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Como vemos, la confesión de fe de Westminster reconfirma lo que hemos venido estudiando y que también han declarado ya las otras confesiones, y es de que el hombre cayó en el huerto del Edén y desde entonces su naturaleza se vio completamente depravada. El literal C continúa diciendo: siendo ellos el tronco de la raza humana, la culpa de este pecado le fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. Vemos pues que también aquí se insiste en la misma enseñanza de que esta naturaleza corrompida del hombre se hereda por la generación natural. El literal D continúa, el literal D del capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster continúa diciendo: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones actuales. De manera que la